Avance, Valle Salvaje, capítulo 255, 16 de septiembre. El 16 de septiembre, el valle parecía respirar calma. El sol bañaba los campos con un resplandor dorado, como si la tierra estuviera en paz. Pero esa serenidad era un engaño. Porque dentro de la casa grande, la tormenta ya había estallado. El aire estaba denso, cargado de un silencio que dolía. Un silencio que parecía a punto de romperse en mil pedazos. En el salón principal, los retratos de los antiguos duques observaban desde las paredes con fría indiferencia. Allí, frente a frente, dos mujeres lo habían dicho todo, y ya no había vuelta atrás. Matilde temblaba, no de miedo, sino de rabia contenida. Respiraba rápido, con los puños cerrados, los ojos ardiendo en fuego. Victoria, en cambio, se llevaba una mano al pecho, fingiendo un dolor que no existía. Su rostro, siempre altivo, se deformaba ahora en una máscara de ofensa y victimismo. La batalla había empezado como tantas otras veces. Con una burla venenosa de Victoria. Con su desprecio por los orígenes humildes de Matilde. Con su rencor hacia la influencia que ella ganaba sobre José Luis. Pero esa tarde, algo se quebró. El aguante de Matilde llegó a su límite. Con una voz firme, cargada de una dureza nueva, siseó: «No se atreva a hablarme así nunca más, no en mi casa». Victoria rió con crueldad. Una risa que sonó como cristales haciéndose polvo. «¿Tu casa?» «Querida, te equivocas». Y entonces, la duquesa, herida en su orgullo, pidió un castigo ejemplar. Un castigo que no solo humillaría a Matilde, sino que podría cambiarlo todo en la casa grande. La voz de Victoria cortó el aire como un látigo. «Eres una simple invitada con ínfulas de señora. Esta casa, este ducado, esta sangre, nunca serán tuyos. Eres un accidente. Una mancha que el tiempo, con suerte, borrará». Las palabras cayeron como veneno. Matilde dio un paso al frente. Solo uno. Pero bastó para romper la distancia entre ellas. No la tocó. No la empujó. Sin embargo, su presencia erguida, desafiante, fue un golpe más duro que cualquier bofetada. Para una mujer como Victoria, que había vivido siempre de la sumisión y del miedo de los demás. Con la voz baja, convertida en un susurro peligroso, Matilde respondió: «Se equivoca usted, duquesa. La mancha no soy yo. La mancha es el odio que usted destila. La mancha es la amargura que la consume. Y si soy un accidente, soy el accidente que le recordó a su hijo que todavía tiene un corazón. Algo que usted olvidó hace mucho tiempo». El aire vibró como la cuerda de un violín a punto de romperse. Y justo en ese instante, Atanasio apareció en el umbral. El fiel lacayo, espía de confianza de la duquesa, no había visto el inicio. No escuchó las provocaciones. Solo vio a Matilde, con el rostro encendido, frente a una Victoria que, con maestría de actriz, se tambaleó hacia atrás, tropezando con la alfombra, y lanzó un gemido ahogado. «Me ha agredido», gritó Victoria, fijando sus ojos en Atanasio, atrapándolo en su red. «Esta mujerzuela osó poner sus manos sobre mí. Atanasio, lo has visto. Ha intentado hacerme daño». El lacayo, pálido, confundido, asintió en silencio, prisionero de la mentira de su ama. Matilde se quedó helada. La rabia se transformó en estupor. Sintió la trampa cerrarse sobre ella con una precisión diabólica. La verdad no importaba. Solo importaba la versión de Victoria, ahora respaldada por un testigo. Los gritos atrajeron a José Luis. Entró al salón con paso firme y el rostro sombrío. Vio a su madre en el suelo, sostenida por Atanasio. Y frente a ellos, a Matilde, de pie, sola, con el rostro marcado por la incredulidad y la desesperación. «¿Qué significa esto? ¿Qué ha ocurrido aquí?», preguntó, su voz grave retumbando en la estancia. Victoria, erguida con falsa fragilidad, respondió con el veneno justo para envenenar su corazón. «Significa, hijo mío, que tu esposa, la mujer que has traído a esta casa, ha olvidado su lugar. Me ha insultado, y no contenta con eso, me ha agredido físicamente». José Luis buscó los ojos de Matilde. Esperaba una negación, una explicación, cualquier palabra que le devolviera la calma. Pero ella permanecía muda, prisionera de la injusticia, atrapada en una trampa perfecta. ¿Qué podía decir? Su madre miente. Es una farsa. Cualquier palabra sonaría a excusa desesperada frente a la impecable actuación de la duquesa. Y una hora después,
El veneno ya se había extendido por toda la casa grande. Victoria no quería disculpas. No quería un castigo privado. Quería mucho más. Esto no puede quedar así, José Luis, sentenció, a solas con su hijo, y con un silencioso Atanasio, que era como una daga clavada en la espalda de Matilde. No es un simple insulto. Es una agresión a la matriarca de esta familia. Un desafío a tu autoridad, y a todo lo que representamos. Sus palabras caían como martillazos. Si se corre la voz de que una recién llegada puede levantarme la mano, y salir impune, seremos la burla de toda la nobleza. José Luis se pasó las manos por el cabello. Sentía la presión como una migraña clavándose detrás de los ojos. Madre, por favor. Matilde no es violenta. Debe haber sido un malentendido, un arrebato. Un arrebato que casi me cuesta la vida. Lo interrumpió Victoria, con una voz afilada como cuchillo. Y Atanasio lo vio todo. Su testimonio es irrefutable. Avanzó un paso, bajando el tono, pero cargando cada palabra con veneno. Podría llevar esto ante la Santa Sede. ¿Sabes lo que significaría? Una acusación de agresión contra la madre de su esposo, contra la duquesa viuda. Sería el fin de ella, y el tuyo. El rostro de José Luis perdió el color. Sabía que no eran amenazas vacías. Un escándalo así los arrastraría a la ruina. ¿Qué es lo que quiere, madre? ¿Qué propone? Preguntó con voz rota, agotada. Victoria sonrió. Una sonrisa sin alegría. Una curva helada que heló la estancia. Se acercó lentamente a la ventana. Miró hacia los jardines, donde el templete de mármol brillaba bajo el sol poniente. Aquel lugar, pensado para poesía y encuentros románticos, iba a convertirse en el escenario de su venganza. No quiero meses de pleitos ni rumores eclesiásticos, dijo con calma, sin apartar la vista del templete. Quiero algo más. Algo ejemplar. Victoria no parpadeó. Cada palabra salía de sus labios como un decreto irreversible. Quiero que todo el mundo en Valle Salvaje lo vea, y lo recuerde. Quiero que entiendan, de una vez por todas, cuál es el lugar de cada uno. Hizo una pausa. Saboreaba el poder, como si lo degustara lentamente. José Luis la miraba con una mezcla de incredulidad y miedo. Hasta que ella pronunció la sentencia. Quiero que ordenes que sea azotada. Públicamente. En el templete. Al amanecer. El silencio que siguió fue más aterrador que un trueno. José Luis sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Azotarla? Susurró, con la voz quebrada. Habla en serio. Es mi esposa. Victoria lo miró con ojos de hielo. Es una insolente que debe aprender su lugar. Eres el duque. Tienes el poder, y el deber, de impartir justicia en estas tierras. Su tono se endureció hasta volverse un látigo. O lo haces tú, o juro por la memoria de tu padre que llevaré esto hasta las últimas consecuencias. El escándalo nos arrastrará a todos al fango. La elección es tuya, José Luis. Serás el hombre que esta casa necesita, o el títere de una campesina. Dicho esto, salió del salón, dejando a su hijo solo, con el peso de una decisión imposible. El corazón del duque latía como un martillo en su pecho. ¿Permitiría semejante barbarie? ¿Condenaría a la mujer que amaba a una humillación que jamás podría borrar? ¿O se enfrentaría a su madre, arriesgando la reputación del ducado y la paz de toda su familia? El título que había heredado, que siempre había sentido como un honor, ahora lo aplastaba como una losa. Mientras tanto, lejos de la opresiva atmósfera de la casa grande, otra tormenta comenzaba a gestarse. Más silenciosa, pero igual de corrosiva. Rafael, el hijo del duque, ardía de impotencia. La revelación de Francisco sobre el acuerdo secreto que José Luis había ofrecido a Adriana lo había dejado devastado. Con el corazón encendido por la rabia, buscó a su padre en el despacho. Fue justo antes de la discusión con Victoria. Lo encontró agotado, marcado por la sombra de sus responsabilidades. Pero Rafael no esperó explicaciones. ¿Es cierto lo que he oído?, preguntó de golpe, su voz tensa, casi temblando. ¿Le has ofrecido a Adriana las tierras del sur? ¿A cambio de qué exactamente, padre? ¿A cambio de que acepte ser tuya? Las palabras de Rafael cortaron el aire como un cuchillo. José Luis levantó la vista de unos papeles que fingía leer. Sus ojos estaban cansados, pesados de culpa. Rafael, no son asuntos en los que debas meterte. Son temas complejos. ¿Complejos?, rugió su hijo, golpeando la mesa con el puño. Es un soborno.
Un pacto envenenado. Estás usando tu poder y tu riqueza para comprar el afecto de una mujer, para comprar su vida. ¿No te das cuenta de la bajeza de ese acto? Le estás pidiendo que renuncie a su libertad, a su futuro, a cambio de un trozo de tierra. José Luis se incorporó de golpe, con la voz cargada de rabia y desesperación. Le estoy ofreciendo una seguridad que nunca tuvo. Un futuro para ella, y para el hijo que podría llevar en su vientre. Un hijo que podría ser mío. Intento reparar un daño, Rafael. El joven lo miró con amargura, la voz quebrada por la decepción. Un daño no se repara cometiendo otro aún mayor. El amor no se compra. La lealtad no se exige a cambio de hectáreas. La estás acorralando, padre. La obligas a elegir entre la miseria y la sumisión. ¿Eso es lo que quieres? ¿Una esposa que te mire el resto de su vida con gratitud y con resentimiento a partes iguales? El duque se quedó sin respuesta. Las palabras de su hijo eran como cuchillas, desgarrando una verdad incómoda. Se sentía un hipócrita. Protegía a Matilde de la tiranía de su madre, mientras él mismo ejercía otra tiranía, más sutil, sobre Adriana. Los gritos que llegaron desde el salón interrumpieron la discusión. El preludio de la farsa de Victoria. Rafael salió furioso, dejando a su padre hundido en un mar de dudas y culpas. La inquietud por Adriana lo llevó a buscarla, pero no la encontró. Y en medio de esa ansiedad, otro pensamiento regresó con fuerza: la muerte de Julio. Las palabras de Francisco seguían martillándole la mente. La acusación contra Ana, la doncella. Ella lo había negado todo, pero la sospecha ya se había instalado como una astilla bajo la piel. La halló en la galería trasera, recogiendo unas sábanas tendidas al viento. El sol poniente iluminaba su rostro, y antes de que él dijera nada, Rafael vio el miedo en sus ojos. Ana, su voz salió más suave de lo que pretendía. Necesito hablar contigo de nuevo. La muchacha dio un respingo. El cesto casi se le cayó de las manos. Señorito Rafael, yo ya le dije todo lo que sabía. Lo sé. Pero piénsalo bien, por favor. Cualquier detalle, por pequeño que parezca, puede ser importante. La tarde que Julio murió. Francisco insiste en que fuiste tú quien sirvió la merienda en el pabellón de caza. El té, las pastas. ¿Estás completamente segura de que no fuiste tú? Ana negó con la cabeza, pero su gesto carecía de fuerza. Sus ojos se movían inquietos, buscando una salida invisible. Apretaba las sábanas contra su pecho como si fueran un escudo. No, no, señorito. Ese día, creo que estaba en la cocina, ayudando a Pepa. Sí, eso es, en la cocina. Pepa se lo puede decir. Rafael la observó con frialdad, sin apartar la vista de su rostro. Hablaré con ella, dijo con calma tensa. Pero tu cara me dice otra cosa, Ana. Te veo asustada. Si sabes algo, si viste algo, o si alguien te obligó a hacer algo que no querías, tienes que decírmelo. Te juro que te protegeré. El labio de Ana empezó a temblar. Las lágrimas acudieron a sus ojos. Por un instante pareció ceder, abrirse, dejar escapar la verdad que la ahogaba. Pero de pronto, una sombra aún más oscura cruzó su rostro. Un terror helado. Miró por encima del hombro de Rafael, hacia las ventanas de la casa. Como si temiera que alguien los estuviera observando. No sé nada, señorito, susurró, la voz rota. Por favor, déjeme en paz. No sé nada. Y sin más, se escabulló corriendo hacia el interior, dejando a Rafael solo, con la certeza amarga que lo devoraba por dentro. Ana mentía. Estaba aterrorizada, pero mentía. ¿A quién estaba protegiendo? ¿Y por qué? Mientras tanto, en la calidez de la casa pequeña, ajena a las intrigas y a la sombra de la muerte, se libraba otra tormenta. Una tormenta de corazones rotos y sacrificios inevitables. Francisco acababa de llegar con un peso insoportable en el alma. Encontró a Pepa junto al fogón, removiendo un guiso cuyo aroma llenaba la estancia de hogar y sencillez. La miró en silencio, conmovido por su fuerza, por la bondad que emanaba de cada gesto. La amaba tanto, que la idea de herirla le resultaba insoportable. Y aún así, debía hacerlo. Pepa, murmuró. Ella se giró enseguida. Su rostro se iluminó con una sonrisa que se apagó de golpe al ver la gravedad en sus ojos. ¿Qué ocurre, Francisco? Tienes mala cara. Él tomó sus manos. Las sintió calientes, impregnadas de olor a cebolla y trabajo. He hablado con Martín. Pepa se quedó rígida. Contuvo el aliento. ¿Y bien?
Francisco cerró los ojos un segundo, como si las palabras pesaran toneladas. Se marcha, Pepa. Ha decidido marcharse de Valle Salvaje. La noticia cayó entre ellos como una piedra en un pozo sin fondo. Pepa se soltó de sus manos y se dejó caer contra la mesa, como si las fuerzas la hubieran abandonado. ¿Qué se marcha? ¿Por qué? ¿A dónde? Dice que es lo mejor para todos, respondió Francisco, con la voz ronca, como si cada palabra le quemara la garganta. Cree que su presencia aquí es un obstáculo, que nos impide vivir lo nuestro sin sombras. Se va, para no sentirse un estorbo. Las lágrimas le brotaron a Pepa, de rabia, de cariño profundo. Pero qué estupidez. Martín no es un obstáculo. Es nuestro amigo. Es parte de nosotros. ¿Cómo ha podido pensar algo así? Francisco bajó la mirada. Tiene el corazón roto, Pepa. Y un hombre con el corazón roto a veces confunde el sacrificio con la solución. Él se acercó despacio, rodeándola por los hombros. Pepa negó con la cabeza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. No. No lo vamos a permitir. No voy a construir mi felicidad sobre la renuncia de un buen hombre. Si él se va, una parte de nosotros se va con él. Francisco la miró con un brillo de alivio en los ojos. Pienso lo mismo. No vamos a aceptarlo. Tenemos que encontrarlo, hacerle ver que su lugar está aquí, con nosotros. Sus miradas se fundieron en una determinación compartida. Su amor no excluía, su amor era un refugio. Y en ese refugio, Martín tenía un sitio que nadie podía arrebatarle. El tiempo jugaba en su contra. Debían detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, en los pasillos de la casa grande, otro drama ardía en silencio. Bárbara, consumida por los celos y la inseguridad, observaba cada gesto de Irene y Leonardo como quien recibe una puñalada en el orgullo. Sus miradas cómplices, sus charlas en voz baja, todo la envenenaba por dentro. Irene, consciente del peso de esa hostilidad, había intentado alejarse, pero la tensión se hacía insoportable. Buscó a Leonardo en el jardín, donde él pintaba bajo la luz dorada del atardecer. Leonardo, su voz temblaba. Creo que, por un tiempo deberíamos dejar de vernos tanto. El pintor dejó el pincel, sorprendido. ¿Distanciarnos? ¿Por qué? ¿He hecho algo mal, Irene? Ella bajó la vista, nerviosa, mirando alrededor como si temiera ser descubierta. No, tú no has hecho nada. Es por Bárbara. Ella sufre, me odia. Cree que entre nosotros hay algo más que amistad. Y no quiero ser la causa de su dolor. Leonardo suspiró, cansado, con una mezcla de frustración e impaciencia en los ojos. Bárbara ve fantasmas donde no los hay, insistió Leonardo, con la voz firme. Nuestra amistad es sincera, limpia. Eres la única persona en esta casa con la que puedo hablar de verdad, Irene. No te pido que renuncies a eso. Pero le hacemos daño, Leonardo, murmuró ella, con los ojos brillantes. Y yo no quiero herirla. El daño se lo hace ella misma con sus sospechas, respondió él, tomando la mano de Irene con fuerza. Por favor, no dejes que esto nos separe. Un silencio breve, roto de golpe por una voz cargada de veneno. ¡Qué escena tan conmovedora! La carcajada de Bárbara heló el aire. El artista y su musa. La amistad sincera y limpia. ¿De verdad pensáis que soy idiota? Leonardo soltó la mano de Irene como si quemara. Bárbara, tranquilízate. Estábamos simplemente hablando. Pero ella no lo escuchaba. Sus ojos, llameando, estaban clavados en Irene. Tú, escupió, señalándola con un dedo tembloroso. Manipuladora. Siempre lo has sido. Con tu cara de santa, con tu voz suave, pero en realidad eres una serpiente. Irene retrocedió, el corazón golpeándole en el pecho. ¿De qué estás hablando? De Amanda. Gritó Bárbara, y el nombre cayó como un rayo en medio del jardín. La envenenaste. Le llenaste la cabeza de dudas, la convenciste de que no era suficiente para Leonardo. De que su amor era una carga. Todo para apartarla del camino y quedarte tú con él. Te hiciste pasar por amiga, mientras le clavabas el puñal por la espalda. Quería ser la esposa ideal, la compañera perfecta del gran artista. El aire se espesó con aquella acusación monstruosa. Irene sintió que se le iba la voz. Eso no es verdad, murmuró, apenas audible. Claro que lo es. Bramó Bárbara, con el rostro deformado por la rabia. Y ahora me lo haces a mí.
Intentas arrancarme de mi marido, susurrándole al oído, robándome lo poco que me queda. Pero no te va a funcionar. No esta vez. Se dio media vuelta con violencia y desapareció entre los pasillos, dejando tras de sí un eco de furia y un silencio venenoso. Irene temblaba, sintiendo como la calumnia se le pegaba a la piel como un barro imposible de limpiar. Alzó la mirada hacia Leonardo, buscando refugio, una palabra, una defensa, pero encontró solo un rostro paralizado, una expresión indescifrable. Por primera vez, Irene sintió que ese refugio, esa amistad que era todo para ella, se había resquebrajado. Quizás, para siempre. Y mientras el odio, la sospecha y la desesperación atrapaban a los habitantes de Valle Salvaje. En un rincón apartado, casi invisible, una pequeña semilla de esperanza empezaba a germinar. Adriana caminaba por la orilla del río. Lejos de la casa. Lejos de las miradas y de las presiones que la asfixiaban. El ofrecimiento del duque pesaba sobre ella como una losa. Tierras, seguridad, un futuro. Todo, a cambio de su libertad. De su corazón. Amaba a Rafael, pero ese amor parecía condenado. Un muro imposible de escalar. El puerto que le ofrecía José Luis no era salvación. Era una jaula dorada. El sol caía sobre el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. El río murmuraba historias antiguas, como si quisiera consolarla. Adriana se sentó sobre una roca lisa. Abrazó sus rodillas. Se sintió sola. Perdida. Su vida era un nudo de caminos imposibles, todos hacia el dolor. Cerró los ojos, buscando paz. Y entonces, lo sintió. No un dolor. No un golpe. Algo mucho más sutil. Un aleteo diminuto, casi imperceptible, en lo profundo de su vientre. Como el batir de alas de una mariposa. Abrió los ojos de golpe. El corazón enloquecido. Una mano temblorosa sobre el abdomen. Esperó, conteniendo el aliento. Y allí estaba de nuevo. Un estremecimiento leve. Una señal. Una vida. La vida que creía perdida. La vida que el médico había dicho que ya no existía. La esperanza a la que se había visto obligada a renunciar. Las lágrimas rodaron por su rostro. Pero no eran de tristeza. Eran lágrimas de asombro, de incredulidad. De alegría pura, inmensa, incontenible. En medio de la oscuridad, un milagro. Un milagro silencioso. Un secreto que solo ella conocía. Frágil. Inesperado. Pero real. Por primera vez en mucho tiempo, Adriana sintió que no todo estaba perdido. Que aún podía existir un mañana distinto. Una pequeña y frágil esperanza que ahora latía, contra todo pronóstico, dentro de ella. Y mientras la noche desplegaba su manto sobre Valle Salvaje, la pregunta más terrible seguía flotando en el aire de la casa grande. En el despacho, José Luis, duque de Valle Salvaje, miraba la pluma y el papel. En su mano estaba el poder de destruir a Matilde. O de desafiar a su propia madre. El templete de mármol aguardaba en silencio, ajeno al propósito atroz para el que había sido elegido. Y el amanecer se acercaba inexorable. Un amanecer que traería consigo la más oscura de las sentencias.